Bienvenidos aquí en su programa Fuente de Agua Viva. Y quisiéramos compartir un versículo de las Escrituras que sale en Mateo 13 acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y nos dice la palabra del Señor en 13:25 que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Déjenlas crecer juntamente, el uno y el otro, hasta el momento de la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero después recojan el trigo en mi granero. En el versículo 38, el Señor Jesucristo nos da revelación acerca de esta parábola. Y dice que el campo es el mundo donde tú y yo vivimos. Hay dos tipos de personas que habitan la faz de la tierra, que son el trigo y la cizaña. Y la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino son aquellas personas que han recibido a Cristo en el corazón, que escuchan la voz de Dios y obedecen. Y las cizañas son los hijos del malo. Son aquellas personas que quizás se parecen mucho al trigo, pero luego tú te das cuenta que hay personas que no están dando el fruto que Dios quiere. Y de repente te vas a encontrar en la vida dos tipos de personalidades. Una persona que es como el trigo, que tú la tocas y tiene el fruto. Y ustedes me dirán, ¿qué tipo de fruto? Bueno, en la palabra de Gálatas 5 nos habla el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todas aquellas personas que escuchan a Dios, que tienen un corazón tierno para obedecer, son como el trigo. Son aquellas personas que, a pesar de los problemas, las dificultades y las situaciones difíciles, escuchan a Dios y obedecen. Y son guiados por el Espíritu. Pero las cizañas son personas que tienen quizá una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia a través de sus actos. Toda persona se mide por sus actos, por la forma en cómo actúa. Aquí la palabra del Señor nos dice: el enemigo que la sembró es del diablo. Y ustedes podrán recordar la historia de Caín y Abel, ¿no es verdad? Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno era Caín y el otro Abel. Pero dice las Escrituras que Caín era del maligno, porque él tenía odio en su corazón y mató a su hermano, tenía envidia, celos. Pero Abel no, Abel era un hombre de fe. Abel era un hombre que le ofreció a Dios un corderito, un prototipo de Cristo. Es decir, aquellas personas que saben que no tienen nada que entregar, que solamente confían en Dios. Caín era un hombre que trabajó la tierra, labraba la tierra y ofreció el fruto del sudor de su frente al Señor. Pero el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que nosotros le creamos, confiemos en Él. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y hoy es el día en que Dios nos está convocando y nos está llamando. Yo quiero preguntarte, ¿a quién tú representas hoy en el mundo? ¿Al trigo? Porque fíjate que el trigo Dios en algún momento, en el fin de los tiempos, va a cosechar. Y los trigos van a ser colocados en su granero. Pero la cizaña, aquella persona que no quiso dar el fruto para Dios, aquella cizaña que solamente quizá pensó en sí misma, esa cizaña tú la puedes tocar y darte cuenta que solamente es paja. No tiene una vida real cristiana. La persona realmente que conoce a Dios va a escuchar su voz y va a obedecer. Y dice la Escritura que los justos van a brillar. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí a brillar en el reino de su Padre.
Y acá también nos dice la palabra, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Es decir, aquellas personas que roban, matan, que no quieren arrepentirse. Porque miren, dice la Escritura que todos los hombres hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de Dios, ¿no es verdad? No hay ni uno justo ni uno solo, dice la Biblia. Pero hay una diferencia, que el trigo se arrepiente de sus pecados y no le echa la culpa a los demás, sino que tiene un corazón para poder decir, yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, perdóname. Pero la cizaña siempre le echa la culpa al otro. No reconoce sus errores, no reconoce sus pecados, nunca cambia, siempre hace lo mismo. Entonces tú tienes que decidir qué quieres ser tú hoy en la vida. ¿Como la cizaña? Porque el destino de la cizaña es lamentable, mas el trigo es recogido en los graneros de Dios. Y acá dice la Escritura, y los echarán en el horno de fuego y ese será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo, cuando Él murió en una cruz, por ti y por mí, por nuestros pecados, habían también dos prototipos de personas. Habían dos ladrones, los dos habían hecho cosas malas. Los dos habían sido delincuentes y los dos estaban pagando por sus pecados en aquella cruz. Pero había una diferencia en ambos. Uno en voz altiva le dijo, ay, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos. Y el otro le dijo, calla, le dijo, nosotros aquí padecemos justamente, pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él ni siquiera se sentía digno, solamente le dijo, acuérdate de mí. Y él sabía que era un rey, porque la inscripción que tenía arriba en la cruz del Calvario cuando Jesús murió era rey de los judíos. Y su reino no era de este mundo. Pero sin embargo le dijo, acuérdate de mí. O sea, son aquellos, el trigo es aquella persona humilde, sencilla de corazón, que reconoce sus pecados y reconoce delante de Dios su debilidad, su fragilidad, que necesita un Dios vivo y verdadero. Y yo te quiero decir que tú estás llamado a ser trigo, tú estás llamado a escuchar la voz de Dios, a seguirlo, a servirlo y a ser en algún tiempo, cuando se consuman los tiempos, los siglos y la eternidad, el Señor va a recoger a los que son suyos. Porque cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Dios jamás pasará. Entonces hoy es el día de decisión. Tú puedes decirle, Señor, yo quiero ser como ese hombre, como Abel que ofreció un sacrificio a ti. Quiero ser como esas personas que tienen un corazón sencillo y humilde para decir, te necesito, Jesús. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Quiero ser ese trigo, llevar mucho fruto para ti, Señor. Porque sin mí nada podéis hacer, dice la Biblia. Necesitamos comer de Dios, beber de su sangre. Y eso significa que tú recibes el sacrificio de Jesús de la cruz del Calvario para tu vida, en la que tú le dices a Jesús, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Quiero conocerte. Tú eres Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. Te necesito de ti. Yo quiero ser ese trigo que va a ser cosechado y puesto en el granero. Yo quiero ser de aquellos que llevan mucho fruto para Dios. Porque tú estás llamado a servirle y amarle, porque fuiste creado a su imagen y semejanza. Fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo para que seas su hijo. Así que hoy es el día de decisión. Hoy es el día en que tú le digas al Señor, yo ya no te voy a resistir más. Yo desde hoy me entrego a ti sin reservas. Te necesito, Jesús. Clama ahí donde estás, Él te va a escuchar porque Él te ama y te ha amado con amor eterno siempre. Hoy es el día de decisión. ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a ser como aquel ladrón que le dijo, ay, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz? ¿Vas a ser con una forma altiva, altanera y decirle, ay, si eres Dios, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Si eres Dios, haz esto o haz aquello. Dios dice que resista al soberbio. Él lo mira de lejos, pero Él da gracia al humilde. Y Dios te está llamando a que tú seas humilde, a que tú le digas, Jesús, yo no soy nada, Señor, sin ti, te necesito. Ayúdame a entender situaciones que no comprendo hoy. No sé por qué sufrí tanto en la vida. Lo único que yo sé, que te necesito y necesito que tú abras mi entendimiento para conocerte. Así que hoy es el día de decisión para tu vida. Que Dios te bendiga.